Academia Glossa presenta Curso de Griego del Nuevo Testamento. Griego 1. Unidad 1. Aspectos preliminares. A manera de introducción, vamos a observar en este curso de griego del Nuevo Testamento algunos conceptos básicos de gramática y de esta manera vamos a hacer un repaso breve de los elementos que hacen parte de esta rica ciencia que es la gramática. Podemos definir la gramática como aquella ciencia que estudia dos cosas. Estudia la estructura de las palabras y sus accidentes. Se encarga de estudiar la manera cómo se combinan estas palabras para formar oraciones. Entonces, como este curso se trata de un idioma diferente, no vamos a introducir, antes de iniciar de lleno con el griego del Nuevo Testamento, vamos a hacer un somero repaso de los conceptos básicos de la gramática. Y esencialmente vamos a tener en cuenta dos elementos. El primero de ellos, el que tiene que ver con la sintaxis, y el segundo de ellos, el que tiene que ver con la morfología. Como dijimos, la gramática estudia dos cosas de manera separada. Una de ellas es la estructura, cómo está compuesta cada palabrita de manera individual, y eso campo le corresponde a la morfología. Por otro lado, la gramática también se encarga de estudiar la manera como las palabras se combinan para formar oraciones. Eso se conoce como la sintaxis. Entonces, el uso de la morfología y el uso de la sintaxis de manera adecuada en nuestro idioma, es decir, en el español, nos facilitarán o nos capacitarán para que con estos términos definidos y trayéndolos a la memoria, porque es muy probable que estos conceptos los hayamos aprendido hace ya mucho tiempo y para ahora ya no los tengamos en cuenta o ya no nos acordemos de ellos. Entonces, el objetivo de esta clase es introducirnos en esos conceptos para que una vez que los definamos, los aclaremos y los recordemos, ya podamos hacer uso de ellos. Empecemos definiendo lo que es la sintaxis. Decimos que la sintaxis estudia y clasifica las relaciones en las que entran las palabras dentro de la oración. Por ejemplo, nadie dice Evangelio, él predica Jesús. En este enunciado podemos decir que hay una ausencia notable de sintaxis. Al leer este enunciado y por carecer de sintaxis, no tiene ningún sentido, ni lógico, ni cronológico, ni gramático. Entonces, este enunciado está mal planteado. Para que estas palabras comuniquen un sentido completo y lógico y comprensible, tenemos que hacer uso de la sintaxis. Entonces, la sintaxis es aquella herramienta que nos facilita el estudio de las palabras, pero no de manera individual, sino en un conjunto, como un todo. A través de ella nosotros vamos a organizar las palabritas de tal manera que ellas comuniquen un sentido, que lo que se diga tenga sentido a nuestro intelecto y que de esa manera nosotros podamos comprender qué es lo que tenemos al frente, qué es lo que quiere decir una frase, una oración, un enunciado, un versículo de la Biblia, entre otros.
Entonces, el uso de la sintaxis es muy importante porque cada idioma maneja una sintaxis diferente. Sucederá que cuando nosotros abordemos el griego del Nuevo Testamento, muchas veces nosotros vamos a encontrar enunciados quizás como este. Quizás para nosotros este enunciado está mal planteado. Evangelio él predica a Jesús, pero es simplemente porque no tiene la sintaxis correcta en nuestro idioma. Si nosotros hiciéramos un arreglo ordenado de estas palabras, no necesariamente concluiríamos que este enunciado está mal, simplemente que la persona que lo planteó lo hizo ignorando las reglas de la sintaxis. Entonces, ahorita solamente definimos lo que es la sintaxis. Más adelante que el estudiante tome estos dos cursos, estos dos niveles de griego, nivel 1 y 2 de griego, cuando ya el estudiante tenga los conceptos básicos del griego, entonces le recomendamos que retorne a esta parte de la sintaxis y tenga en cuenta que antes de traducir una palabra o una oración, una frase, un enunciado o un versículo, debemos tener en cuenta la sintaxis. El griego maneja una sintaxis, el español maneja otra. Tenemos que jugar con esas dos situaciones porque las Biblias, nuestras Biblias castellanas, las Biblias que nosotros encontramos en nuestro idioma, ellas manejan dos teorías de traducción muy diferentes. Una de ellas lo que se conoce como la traducción literal o la equivalencia literal, y el objetivo de dichas traducciones es traducir del Nuevo Testamento palabra por palabra. Entonces muchas veces cuando se hace uso de esta teoría de traducción, resulta que nos vamos a encontrar con algo parecido como esto. Quizás en muchas ocasiones traducir literal, bien sea del griego o del hebreo o del inglés o de cualquier otro idioma, al traducirlo literalmente a nuestro idioma, eso carecerá de sentido, pero eso no quiere decir que lo que nosotros hayamos traducido esté mal, o que lo que haya escrito en un lenguaje original el autor esté mal, esté incoherente. Entonces tenemos que tener en cuenta que en el momento de abordar un idioma diferente, debemos manejar la sintaxis de nuestro idioma y acomodar las palabritas de tal forma que tengan sentido. Lo encontramos en el Génesis 1 y en Juan 1 y en muchos versículos de la Biblia donde se utilizan estas dos teorías. Otra teoría de traducción que manejan nuestras Biblias castellanas ya no es la literal y es la traducción que caracteriza a la mayoría de versiones modernas y es la traducción dinámica. Las traducciones dinámicas en las versiones modernas de la Biblia no se interesan tanto por el original, se interesan más por el sentido que se encuentra en el texto. Entonces ellos manejan este concepto de la sintaxis y es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque muchas veces traducir desde el original me puede incurrir en esta situación que va a carecer de sentido, pero resulta que en muchas ocasiones también el olvidar el original y darle el sentido, quizás un sentido que a nuestro juicio parezca el más conveniente, puede ser peligroso y puede violar, por así decirlo, el lenguaje original en el cual se escribió el texto. Entonces tenemos que jugarnos con la literalidad y con el sentido del texto y hacer un equilibrio entre estas dos teorías de tal modo que al ir al Nuevo Testamento nosotros podamos comprender, llegar a entender el pensamiento del autor, por qué el autor escribió de esta manera y por qué no de otra. De eso hace parte la sintaxis, de estudiar, de clasificar y de acomodar, por así decirlo, las palabras de tal modo que lo que se comunique tenga sentido lógico, cronológico, gramático,
Vamos a definir la oración. Decimos que la oración es una palabra o grupo de palabras que comunican sentido completo. Cuando hablamos de sentido completo, nos referimos precisamente a aquella cualidad que es la autonomía sintáctica. Por ejemplo, Jesús predica el Evangelio. Notemos que este era el enunciado que teníamos como ejemplo de la falta de sintaxis. Al organizarlo, al hacer uso de la sintaxis, lo hemos organizado y ahora aparece Jesús predica el Evangelio. Esta es una oración que comunica sentido completo, es decir, que posee un sujeto y un predicado. Existen oraciones unimimbres, que son las que constan de un solo miembro, por ejemplo, en gracias, atención, llueve, adiós. Y existen oraciones bimimbre, que son las que poseen sujeto y predicado. El sujeto y el predicado son los dos núcleos esenciales de la oración. El sujeto y el predicado. El sujeto es la persona o cosa de la cual se dice algo, mientras que el predicado es todo lo que se dice del sujeto. Por ejemplo, en la oración Jesús predica el Evangelio, la palabra Jesús es el sujeto, porque se refiere en este caso a un individuo, mientras que predica el Evangelio es el predicado. ¿Por qué sabemos que es el predicado? Sencillamente porque como tenemos un sujeto, en este caso de Jesús, y lo que se dice, lo que se predica o lo que se dice de Jesús, del sujeto, es que él predica el Evangelio. Existen dos clases de predicado. Hablamos de predicado verbal cuando el núcleo del predicado consiste en un verbo personal que dice algo del sujeto por sí solo. Por ejemplo, en la oración Jesús lloró. Jesús es el sujeto y lloró es el predicado verbal. Este verbo lloró, conjugado de esta manera, es un verbo intransitivo, es decir, que no requiere de un complemento directo. Tenemos, por otra parte, el predicado nominal. Y hablamos de predicado nominal cuando aparece un verbo copulativo que une el sujeto con el predicado, como en la oración Jesús está predicando. En esta oración Jesús es el sujeto, mientras que está predicando es el predicado. Ahora bien, notemos que el verbo ser o estar es un verbo copulativo. Se le llama verbo copulativo a los verbos ser o estar porque ellos conectan el sujeto con el predicado. ¿Qué es el sujeto? Vamos a definir el sujeto como aquella palabra que impone su número y persona al verbo personal núcleo del predicado. Por ejemplo, en la oración Jesús lloró, Jesús es el sujeto. ¿Cómo sabemos que Jesús es el sujeto de esta oración? Sencillamente porque esta palabrita le impone su número y persona al verbo llorar. Entonces, el verbo está conjugado en tercera persona singular. Se dice que alguien en tercera persona lloró. Si reemplazáramos la palabra Jesús por el pronombre personal él, entonces nosotros diríamos que él lloró. Alguien en tercera persona lloró. Entonces, Jesús es el sujeto porque es Jesús el que le impone su número, que es singular, y su persona, que es tercera persona, al verbo llorar. Por ejemplo, los discípulos lloraron.
En la oración los discípulos lloraron, o en el enunciado los discípulos lloraron. Los discípulos, la palabra discípulos es el sujeto de la oración. ¿Por qué sabemos que discípulos es el sujeto de esta oración? Porque discípulos impone su número, que es plural. Los discípulos, plural, son varios. No se sabe cuántos discípulos fueron los que lloraron. Pudo haber sido 2, o pudo haber sido 3 o más. No sabemos a ciencia cierta cuántos discípulos. Lo que sí sabemos es que fueron varios. Ahora, su número es plural, varios. Y su persona es tercera persona, ellos lloraron. Entonces, discípulos es el sujeto de esta oración. El sujeto impone su número y persona al verbo personal núcleo del predicado. Por ejemplo, en la oración lloro. En la oración lloro tenemos un sujeto tácito. Es decir, en este tipo de oraciones el sujeto está incluido dentro del verbo. Si a esta oración lloro le colocáramos el pronombre personal que corresponde a la primera persona singular, la oración quedaría yo lloro. Entonces, aquí el sujeto está tácito. El sujeto está incluido dentro del verbo. ¿Quién es el sujeto en la oración lloro? El pronombre personal en primera persona singular, yo. Yo soy el sujeto en esta oración. Ustedes lloran. El pronombre personal o la palabra ustedes es el sujeto de esta oración, porque ella le impone su número, que es plural, y le impone su persona, que es el ustedes, la segunda persona. Entonces, ustedes es el sujeto de esta oración. De esa manera podemos identificar fácilmente el sujeto en cualquier oración, identificando aquella palabrita que impone su número y persona al verbo principal núcleo del predicado. Observemos las 3 personas que hacen parte dentro del proceso de la comunicación. Y para ello vamos a tomar un texto bíblico basado en Juan capítulo 19, versículo 4. Y dice Juan 19:4 más o menos así. Y Pilato salió de nuevo al exterior y les dijo a ellos: miren, se los traigo a ustedes para que entiendan que ningún delito hallo en él. En este ejemplo podemos notar las 3 personas que hacen parte dentro del proceso de la comunicación. Y encontramos la primera persona en esta palabrita. Se los traigo. En este enunciado, se los traigo a ustedes, podemos encontrar la primera persona dentro del proceso de la comunicación, que es el yo o el nosotros. Entonces aquí es como si él estuviera diciendo: miren señores, yo, Pilato, les traigo a ustedes al Señor. Tenemos la segunda persona aquí, en esta palabrita, en este verbo, miren. Y la segunda persona dentro del proceso de la comunicación es el tú o el ustedes. Entonces aquí es como si él dijera: miren señores, a ustedes les estoy trayendo al Señor. Y la tercera persona dentro del proceso de la comunicación es el él o el ellos. Entonces tenemos aquí, cuando él utiliza este verbo, dice: ningún delito hallo en él. ¿A quién se está refiriendo Pilato en este caso? Se está refiriendo a una tercera persona, que no es ni el yo, porque cuando él se refiere a la primera persona se refiere a sí mismo y utiliza el verbo traer: yo se los traigo a ustedes. No es la segunda persona, porque la segunda persona corresponde al tú y al ustedes, y para esa persona utiliza este verbo miren, miren ustedes, y en este caso dice que no haya ningún delito en él. ¿Quién es él? Pues él es la tercera persona singular. En ese caso se refiere a Jesús. Entonces, tengamos en cuenta que la primera persona es quien habla y que corresponde a estos pronombres personales, el yo o el nosotros. La segunda persona es a quien se habla
y corresponde a los pronombres personales tú o ustedes, mientras que la tercera persona dentro del proceso de la comunicación es de quien se habla o de todo lo demás. Es el él o el ella o el ellos o ellas. Núcleo del sujeto y del predicado y concordancia nominal. El núcleo del sujeto es un sustantivo. Tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de que el núcleo del sujeto es un sustantivo, estamos dando a entender que la esencia, el centro del sujeto es un sustantivo. El núcleo o el centro del sujeto es un sustantivo, pero tengamos en cuenta, cuando decimos un sustantivo no nos referimos a un solo elemento dentro de la oración. Puede ser que hay oraciones que tengan dos sustantivos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3, versículo 1, dice el texto que Pedro y Juan subieron a la hora de la oración al templo, que era más o menos las 3 de la tarde. En esa oración, Pedro y Juan son los sujetos de esa oración. Entonces, en esa oración encontramos dos sujetos. Pero lo que sí tenemos en cuenta es que ambos sujetos, tanto Pedro como Juan, ambos son sustantivos. Recordemos que los sustantivos se clasifican en propios y comunes. Cuando hablamos de sustantivos propios, o también se denominan nombres propios, nos referimos a los nombres de personas o de ciudades. Mientras que cuando nos referimos a los sustantivos o a los nombres comunes, pues nos referimos sencillamente a cosas, animales o objetos. Entonces tengamos bien en cuenta esto. Siempre el centro del sujeto va a ser uno o dos sustantivos o quizás más. Mientras que el núcleo del predicado, por lo general, es un verbo personal. Además, este verbo le impone su número, es decir, si es uno o varios. Si es uno, pues será singular, si es varios, será plural. Y su persona, la persona ya la vimos, la primera persona, la segunda persona, la tercera persona, en singular y en plural. El verbo, que es el núcleo del predicado, que es un verbo personal, impone su número y persona a las palabras que lo acompañan. El sustantivo va acompañado del artículo y del adjetivo y deben tener una concordancia en número, es decir, en si es singular o plural, en persona, si es primera, segunda, tercera, y en caso. Esto que estamos viendo aquí es de lo que se encarga la sintaxis. Entonces miremos el ejemplo de cómo una oración generalmente la encontramos en nuestro idioma con el uso de una sintaxis correcta. Entonces tenemos la oración, el Padre envía al Hijo amado. ¿Qué es lo que dice la teoría? Bueno, en primer lugar, empecemos definiendo cuál es el sujeto de la oración, el Padre envía al Hijo amado. En esta oración, el sujeto es el Padre, la palabra Padre, o el sustantivo Padre. El Padre es el sujeto, y lo que me dice la teoría es que el sujeto, el sustantivo, que es Padre, siempre está acompañado del artículo. En este caso, un artículo definido que es él, el Padre. Ahora, envía al Hijo amado es el predicado. Entonces, retornemos. El sustantivo Padre, que es el sujeto, es el núcleo del sujeto, porque es un sustantivo. Va precedido del artículo, que es él. Es un artículo definido para la tercera persona singular. Ahora tenemos el verbo, que es el núcleo del predicado, que es el verbo envía. Tenemos el Hijo amado. Entonces aquí tenemos el sustantivo más el adjetivo, el Hijo amado. El Hijo amado es el complemento directo de esta oración. Y dice la teoría que el sustantivo está precedido por el artículo.
Entonces, aquí en este caso encontramos la preposición a más el artículo el. Estas dos palabritas, la preposición a más el artículo el, se fusionan y forman la palabra al, que preceden en este caso al sustantivo y al adjetivo. Entonces, esa es más o menos la sintaxis en una oración en nuestro idioma, con el artículo precediendo al sustantivo, con el sujeto precediendo al predicado, con el sustantivo acompañado del adjetivo. Miremos la concordancia nominal en la siguiente oración. Los apóstoles anuncian la palabra. Entonces, aquí en este enunciado hay una concordancia nominal entre los elementos siguientes. El de artículo los, que es el artículo plural para la tercera persona. Hay una concordancia entre el artículo, es un artículo masculino, plural, los apóstoles anuncian la palabra. En esta oración, los apóstoles anuncian la palabra, hay una concordancia, es decir, concuerda este artículo, que es masculino, los, y que es plural, apóstoles. ¿Sí? Entonces, digámoslo así, esta terminación, los apóstoles anuncian. Si aquí dijera las apóstoles anuncian, ya no hay esa concordancia nominal, entonces tendríamos que sustituir el artículo las y cambiarlo por el artículo los, que es masculino. Si dijera el apóstoles anuncian, también estaría mal utilizado, estaría incorrecto el artículo. Entonces notamos que el artículo correcto para esta frase es los, que es masculino y que es plural. Entonces, hay una concordancia de género, de número y de persona. Los apóstoles anuncian esta desinencia. La palabra desinencia es una palabra latina que significa terminación. Esta terminación concuerda con esta y con esta, en que es plural. Ahora, la otra parte, la palabra. Pudieran decir, los apóstoles anuncian las palabras y por eso encontramos la S entre paréntesis. Porque pudiera decir, los apóstoles anuncian la palabra, suprimimos, aquí vemos una elipsis de la letra S. O los apóstoles anuncian las palabras. El apóstol anuncia la palabra o el apóstol anuncia las palabras. Entonces hay una concordancia entre el artículo, el sustantivo y el verbo. Clasificación morfológica. Entonces ya evacuamos la sintaxis y vimos más o menos cómo se comporta en la relación o en el arreglo de las palabras de manera conjunta para que éstas comuniquen un sentido completo y exacto. Ahora vamos a ocuparnos de la morfología, que hace parte de la gramática y que ya se encarga del estudio de las palabras, pero no de manera conjunta, sino de manera individual. Este uso de la morfología es imprescindible para nosotros poder traducir palabra por palabra del Nuevo Testamento. Entonces, dentro de la clasificación morfológica existen dos clases de elementos dentro de la oración. Tenemos en primer lugar los elementos variables y decimos que los elementos variables son los siguientes. Tenemos en primer lugar el sustantivo, ya habíamos dicho que el sustantivo o también nombre sirve para designar los seres vivos o las cosas materiales. Cuando hablamos de seres vivos hablamos de personas, de animales, de plantas o cosas materiales, objetos, entre otros.
que se clasifican en sustantivos o nombres propios, cuando se habla de nombres de personas como Pedro, Juan, Pablo, y nombres comunes, cuando se habla de el perro, la casa, la Biblia, etc. Tenemos el adjetivo. El adjetivo es aquella palabrita que sirve para expresar una cualidad y bien puede sirve para calificar, bien sea para especificar o para comparar. Tenemos un adjetivo que califica. Por ejemplo, cuando decimos el hijo bueno, ese adjetivo bueno está calificando al hijo. Un adjetivo que especifica. El hijo mayor, ese adjetivo mayor especifica al hijo. Y que compara, por ejemplo, en la oración, el hijo rebelde. Entonces, todas estas palabritas sirven para calificar el sustantivo. El artículo es aquella palabrita que indica referencia a un elemento concreto o conocido o desconocido. Entonces, el artículo es aquella palabrita que, como vimos anteriormente, siempre precede al sustantivo. El artículo puede ser definido. Cuando hablamos de artículo definido, nos referimos, por ejemplo, al él, la, los. Cuando digo los apóstoles, la casa, el perro, ese artículo es definido. Y hay artículos indefinidos cuando yo digo un apóstol, un perro, una casa. El pronombre. Hablamos de los pronombres y dice que tienen como referencia a las personas del discurso. Ya lo vimos en la primera persona, el yo, el tú, el él, nosotros, ustedes y ellos. Esos son los pronombres personales. Hay otra clase de pronombres que ya los vamos a ver más adelante cuando estemos abordando el griego. El verbo es aquella clase de palabrita que expresa acciones, procesos, estados o existencias. Entonces, estos son dentro de la clasificación morfológica los elementos variables. El sustantivo, el adjetivo, el artículo y el pronombre y el verbo son elementos variables, es decir, son elementos que de acuerdo a su morfología van a tener cambios dentro de su estructura. Entonces, ellos van a tener cambios en algunos sufijos, en algunos infijos o en algunos prefijos. Ese campo le corresponde a la morfología y ya lo vamos a mirar en detalle más adelante. El participio, por último, también es un elemento variable y funciona como un adjetivo. El participio griego se traduce como el gerundio en español. También es un elemento variable y generalmente su método de traducirlo es como el gerundio, por ejemplo, cantando, predicando, anunciando, entre otros. Ahora miremos los elementos invariables, es decir, aquellas palabras que no tienen ninguna variable, aquellas palabras que no tienen ninguna modificación dentro de su estructura. Por ejemplo, el verboide, que adopta una forma impersonal. Los infinitivos, que son aquella clase de verbos que terminan en ar, er o ir. Por ejemplo, cantar, hacer, reír, etc. El gerundio es aquel componente, aquel verbo que tiene el sufijo o la terminación ando, endo o yendo, como en cantando, comiendo, corriendo, etc. Estos elementos de la oración no tienen modificación. El adverbio dice que el adverbio modifica y pueden indicar lugar, cantidad y tiempo. Por ejemplo, un adverbio de lugar, aquí o allá. Un adverbio de cantidad, más, mucho, poco. Y un adverbio de tiempo, ahora, después. La preposición. La preposición es un elemento invariable que establece la relación de dependencia. Entonces, la preposición me sirve para establecer la relación de dependencia entre una cosa y la otra. Por ejemplo, cuando digo Pedro con Juan, esa palabrita con, Pedro con Juan van al templo, esa palabrita con es una preposición. Ella establece la relación que hay
de dependencia entre Pedro y Juan, en ese caso una relación de unidad. La conjunción me sirve para unir dos o más partes de la oración. Por ejemplo, Pedro con Juan van al templo y oran. Entonces, la primera parte de la oración, Pedro con Juan van al templo y oran. Esa palabrita "y" es una conjunción, está uniendo dos partes de la oración. La interjección nos sirve para definir el estado de ánimo. Variables morfológicas. Reflexión. En la reflexión, la palabra sufre en su terminación cambios llamados morfemas flexivos o desinencias. Los morfemas flexivos o las desinencias son accidentes gramaticales, es decir, son aquellas variaciones o aquellos cambios que las palabritas que son variables, ¿no? Ya vimos que los elementos variables son el sustantivo, el adjetivo, el artículo, el verbo. Cada uno de esos elementos sufren ciertos cambios en sus terminaciones. A esas terminaciones se les conoce desinencias. Y esos morfemas flexivos están relacionados bien sea con el género, con el número, con la persona, con la voz. Cada uno de esos accidentes pues corresponde a un elemento en específico. Por ejemplo, las desinencias que tienen que ver con el sustantivo tendrán sus variaciones dependiendo de su género, si es masculino o femenino, de su número, si es singular o plural, y de su caso. En el griego se maneja una serie de casos que más adelante los miramos. También esas desinencias, cuando se refieren al verbo, tendrán que ver con el número, si es singular o plural, con el modo, si es un ideal, si es una obligación, si es una realidad, con la voz, si es activo, si es pasivo, si es medio. Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. La derivación. En la derivación la palabra sufre en su terminación cambios llamados morfemas derivados o sufijos. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que toda palabrita, sobre toda palabrita que siempre y cuando sea variable, o sea, toda palabrita que sea sustantivo, que sea adjetivo, que sea pronombre, que sea artículo, toda palabrita que sea variable estará compuesta de dos elementos. Uno de ellos es su tema o su raíz y el otro es el morfema derivado o sufijos o lo que conocemos como desinencias. En la composición decimos que es una estructura formada por dos o más palabras. Por ejemplo, pasatiempo, rojo y blanco, cualquiera, tampoco, aunque. Por ejemplo, la palabra apocalipsis es una palabra compuesta. Está compuesta por un lado de la preposición apo, que significa fuera, y el verbo calipto, que es cubrir. Entonces, literalmente la palabra apocalipsis significa quitar la cubierta, y de ahí que signifique o que se traduzca revelación o revelar. Variables morfológicas, miremos los morfemas flexivos. Cuando hablamos de morfemas flexivos, como ya lo dijimos, son aquellos accidentes o aquellos cambios que sufrirán las palabras en sus terminaciones, en sus sufijos o en sus desinencias. Recordemos que cuando hablamos de desinencia o de sufijo nos referimos a la misma cosa y es cómo termina una palabrita. Entonces, los morfemas flexivos son el género, si es masculino o femenino o neutro, el número, si es singular o plural, si es singular, pues si es uno o varios entes, la persona, si es la primera, la segunda o la tercera persona, singular o plural, el tiempo,
si está en tiempo presente, tiempo pasado o tiempo futuro. El modo, si es una realidad, si es un ideal o si es una obligación. Y la voz, si es voz activa, si es voz pasiva o si es voz media. Todos estos morfemas los vamos a estudiar en detalle porque cada uno de ellos le dará un accidente diferente a la palabra y esto me ayudará a mí a identificar cómo está estructurada cada palabrita y de esa manera poderla buscar en el diccionario y asimismo venir otra vez al texto y aplicar la traducción de acuerdo a cómo presente cada uno de estos elementos. Sí, dependiendo de su género, de su número, de su persona, de su tiempo, de su modo y de su voz, yo voy a poder traducir, después de que sepa el significado de una palabra, yo voy a poderla traducir al español. Hablemos de los verbos personales e impersonales. Un verbo personal es aquel que indica número, es decir, si es singular o plural, y persona, es decir, si es primera, segunda o tercera persona, mientras que un verbo impersonal carece de esta característica. Veamos. Tenemos verbos personales, tomemos por ejemplo el verbo amar. El verbo amar es un verbo personal, porque se puede utilizar de la siguiente manera. En la primera persona singular, yo amo, o nosotros amamos, o tú amas, ustedes aman, o él ama, o ellos aman. Ahora miremos el mismo verbo amar, pero de manera impersonal. Entonces, en el infinitivo amar. Así nosotros lo encontramos en el diccionario de la Real Academia Española. Si nosotros vamos a buscar qué significa el verbo amar, tenemos que buscarlo de esta manera, en infinitiva. En el gerundio amando, que en el griego es un participio. Entonces mire que el verbo amar es un verbo personal cuando nosotros lo utilizamos de esta forma, indicándole número y persona, pero que también se puede utilizar como un verbo impersonal cuando nosotros lo utilizamos en el infinitivo y en el participio. Hablemos del complemento directo. Decimos que el complemento directo sirve para suplementar la idea verbal. Por ejemplo, en la oración Jesús tomó pan, Jesús es el sujeto. Mientras que tomó pan es el predicado. Dice la teoría que existen oraciones con verbos intransitivos, como en Jesús lloró, que la vimos al inicio. Los verbos transitivos son aquellos que admiten o requieren que su significado léxico sea suplementado por un complemento directo. Por ejemplo, en la oración Jesús tomó pan, el verbo tomó, dice la teoría, es un verbo transitivo. ¿Por qué? Porque si nosotros suprimimos este sustantivo que es pan y simplemente dejamos la oración como Jesús tomó, nos asalta la pregunta, ¿qué fue lo que tomó Jesús? Ese es un verbo transitivo. Hay verbos intransitivos como en Jesús lloró. Si nosotros decimos Jesús lloró, ya por lógica sabemos que Jesús lloró lágrimas. Entonces ese es un verbo intransitivo. Por ejemplo, otro ejemplo del verbo intransitivo, cuando dice la palabra Pablo sembró, Apolos regó, pero en este caso Jesús tomó pan. Si yo coloco Jesús tomó, entonces me pregunto, ¿qué fue lo que tomó Jesús? Entonces, si yo digo Jesús tomó pan, ahí sí ya hay un sentido completo y por eso este verbo tomar requiere de un complemento directo. El complemento directo es el sustantivo pan. Tenemos el verbo transitivo tomar y el complemento directo, que nos sirve para suplementar
la idea verbal. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos el complemento directo de una oración? Sencillo. Primero, porque el complemento directo recibe la acción del verbo. Por ejemplo, Jesús tomó pan. Segundo, porque el complemento directo es el producto de la acción del verbo, como en la oración el pecado produce ira. Entonces, en esta Jesús tomó pan, pan es el complemento directo. En la oración el pecado produce ira, ira es el complemento directo. ¿Por qué? Porque si yo me pregunto, ¿qué es lo que produce el pecado? Entonces la respuesta es ira. Entonces, ira, según esta teoría, es el producto de la acción del verbo, que es producir. Y otra manera de identificar el complemento directo es porque delimita el sentido léxico del verbo. Veamos, la higuera tiene hojas. Entonces, en este caso, hojas es el complemento directo de esta oración. ¿Cómo voy a identificar el complemento directo de una oración? Sencillamente por estas tres reglas. Porque el complemento directo recibe la acción del verbo, porque es el producto de la acción del verbo y porque delimita el sentido léxico del verbo. Además, algo más que debo tener en cuenta es porque generalmente el complemento directo carece de preposición. Esa es la clave para identificar el complemento directo, la carencia de la preposición. ¿Qué es el complemento indirecto? Cuando hablamos de complemento indirecto, nos referimos a otro de los suplementos del verbo. Veamos. ¿Cómo identificar el complemento indirecto de una oración? Sencillamente porque el complemento indirecto recibe el contenido del complemento directo. Además, porque el complemento indirecto recibe el daño o provecho de la acción o el verbo. Y por último, porque el complemento indirecto, a diferencia del complemento directo, siempre va precedido de la preposición a. Entonces, miremos un ejemplo. Vamos a identificar el complemento indirecto en Mateo capítulo 28:12. Entonces dice Mateo 28:12 más o menos así. Ellos se reunieron en consejo con los ancianos y tomando mucho dinero se lo dieron a los soldados. ¿Qué es lo que nos dice la teoría? Sencillamente que el complemento indirecto va precedido de la preposición a. Si nosotros notamos bien, aquí tenemos la preposición a los soldados. Entonces, esta palabrita soldados es el complemento indirecto de esta oración. ¿Cuál sería el complemento directo? Pues para poder identificar el complemento directo y el complemento indirecto, tenemos que identificar el verbo. Entonces dice el versículo, ellos se reunieron en consejo con los ancianos, sería la parte A. Y tomando mucho dinero se lo dieron a los soldados. Entonces, en este caso el verbo es tomar. Dice que ellos tomaron mucho dinero. Aquí fácilmente puedo saber que dinero es el complemento directo de esta oración. Y los soldados o a los soldados, por la preposición a, es el complemento indirecto. Esa es la manera fácil y sencilla de identificar estos dos elementos dentro de la oración porque serán muy importantes cuando nosotros tratemos el tema de los sustantivos. Cuando entremos a estudiar en detalle los sustantivos griegos, ya el estudiante debe saber esta teoría, debe saber qué es el complemento directo y cómo se identifica, y qué es el complemento indirecto y cómo se identifica. Entonces, recapitulando, el complemento directo carece de preposición. Aquí no tenemos ninguna preposición, y mientras que el complemento indirecto va precedido de la preposición a los soldados.
Complemento nominal. En este caso, el complemento califica un sustantivo. El sustantivo o complemento nominal va precedido de la preposición de. Miremos, por ejemplo, en la oración, la casa de Pedro. Entonces recordemos, en el complemento directo no tenemos preposición, en el complemento indirecto tenemos la preposición a, mientras que en el complemento nominal tenemos la preposición de. Entonces, en la oración la casa de Pedro, el sustantivo o el nombre propio Pedro es el complemento nominal de esta oración.